Bienvenidos, bienvenidas. Queremos saludarles desde Ecuador, desde la Universidad Politécnica Salesiana en Quito. Mi nombre es Tania Villalba y junto a mi compañero Pablo Romero, los dos docentes de la carrera de comunicación, queremos presentarles hoy y contarles sobre nuestra investigación denominada Centro de Medios Virtuales INDI entre Laboratorio Universitario de Aprendizaje o Medio Digital. Les dejo en compañía de mi compañero Pablo, quien les inicia explicando nuestros antecedentes de investigación. Bien, gracias, Tania. Efectivamente, ¿no? Nosotros vamos a abordar el trabajo que significó realizar la cobertura periodística de un acontecimiento histórico en el Ecuador, como es precisamente el levantamiento indígena y popular realizado en octubre de 2019. Los principales antecedentes que es importante señalar es precisamente que en octubre de 2019, el 1 de octubre de hecho, el presidente Lenín Moreno hizo un anuncio, el anuncio de eliminar los subsidios a los combustibles a través del decreto presidencial 883. Hay que señalar que desde 1974 los distintos gobiernos decidieron subsidiar a los combustibles como un mecanismo de compensación social. Al eliminar esto, ¿sí? Lo que se está haciendo precisamente es generando una situación de descontento en la medida que se asume que la eliminación de los subsidios lo que hace es encarece el costo. La eliminación de los subsidios está en un contexto, y el contexto es básicamente una condición que pone el Fondo Monetario Internacional para poder avalar los créditos que el Ecuador estaba solicitando. Si el Ecuador se encuentra en una grave crisis económica y por lo tanto solicita a que el Fondo Monetario Internacional pueda facilitar créditos por alrededor de 10.200 millones de dólares. En este marco entonces es que una vez que el presidente Moreno el 1 de octubre anuncia la eliminación de los subsidios, los sectores sociales inmediatamente plantean que van a hacer una suerte de movilizaciones sociales. Y los primeros que definen plegarse a acciones como el paro, como la protesta social, son los transportistas. ¿Sí? Los gremios de transportistas plegan al paro, considerando que son efectivamente los primeros afectados de estas medidas. Y junto a ellos, otros sectores que asumen, como el movimiento indígena, convoca entonces a una serie de movilizaciones a nivel nacional en esta dinámica llamada levantamiento indígena y popular. De tal manera que el día que tenía que entrar ya en vigencia, esto que es el 3 de octubre, el Ecuador presencia una serie de movilizaciones, de cierre de carreteras, de toma de instituciones estatales, ¿sí? En gobernaciones y demás ministerios a nivel nacional son tomados por los manifestantes. Frente a lo cual el gobierno decreta un estado de excepción. Y por lo tanto la restricción de una serie de derechos, como la amenaza de llevar presos a quienes paralicen los servicios públicos. En ese marco, el transporte decide entonces levantar el paro. Los transportistas levantan el paro en vista de que efectivamente el transporte, sobre todo, es un servicio público y al parar esta actividad, pues estaban cometiendo un delito, más allá de la legalidad, digamos, de la protesta, ¿no? Entonces, por lo tanto, levantan el paro. Pero quienes deciden continuar es básicamente el movimiento indígena a través de la CONAI, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y del Frente Unitario de Trabajadores, que junto a otras organizaciones mantienen entonces las medidas. Tal es la situación de protesta social que se da que en los 10 días, ¿sí?, de protesta, las fuentes oficiales hablan de 1.507 heridos entre policías y manifestantes. Esto nos permite entender de alguna manera la violencia que existió precisamente en las calles. Estas manifestaciones también, o en el marco de las manifestaciones, encontramos también 9 muertos a lo largo de varias ciudades del país. Y sobre todo la prensa fue uno de los actores que corrieron un grave riesgo. ¿Sí? El ejercicio periodístico estuvo precisamente en entredicho. ¿Sí? Ya vamos luego a entender precisamente por qué de este entredicho, pero esto significó que 135 periodistas se hayan manifestado que fueron agredidos
no solamente por las fuerzas del orden, sino también por los manifestantes y por otros actores. Inclusive, tal era la situación de caos que se vivía, que la delincuencia común también tuvo una presencia en estas movilizaciones con la finalidad, digamos, de sacar alguna taja. Ahora, esta movilización, digamos, esta paralización del país, tenía que ser explicada de alguna manera. Entonces vamos a encontrarnos que se construyen dos narrativas. Una narrativa la construye el movimiento indígena al señalar que las movilizaciones no solamente son una respuesta a este hecho coyuntural como es la derogatoria, eliminar ¿sí? los subsidios y que por lo tanto no solamente piden la derogatoria, ¿sí? Donde se establece eliminar los subsidios, sino que las protestas están en el marco de un carácter estructural, es decir, para ellos el Estado ecuatoriano vive un agotamiento, una crisis profunda, como expresión de una crisis profunda del capitalismo, y que por lo tanto simplemente hay que empujarle un poquito para que el capitalismo como tal termine efectivamente sus días. Y que las protestas estas no son nada más que una acción en un marco general de lo que ellos lo llaman la lucha de clases, como una forma de transformar el sistema capitalista. Por otro lado, el gobierno explica también esto desde otra narrativa, y el gobierno va a plantear que el nivel de violencia, de beligerancia que se encuentra en las movilizaciones es producto de la presencia de grupos infiltrados, de grupos extranjeros infiltrados, que lo que buscan es provocar el caos y la anomia social. Pero que además esta protesta ha sido infiltrada por sectores cercanos al expresidente Rafael Correa, que lo que buscan es desestabilizar al gobierno, dar un golpe de Estado para que este grupo cercano al expresidente Correa pueda asumir nuevamente el gobierno, para de esa manera, pues, poder dar como ciertos privilegios en términos de justicia, ya que el expresidente Correa tiene una serie de demandas acusado efectivamente de corrupción. Entonces se planteaba que el que este sector pueda asumir nuevamente el gobierno va a significar como dejar de lado esta serie de demandas y denuncias. Estas narrativas fueron expresadas básicamente a través de medios de comunicación. Si la primera narrativa, la narrativa desde el mundo indígena, se lo construyó a partir de medios digitales, asumidos como medios digitales alternativos o comunitarios o populares, o inclusive medios digitales con un carácter militante. La narrativa del mundo indígena va a ser entonces difundida desde este escenario mediático. Mientras que la narrativa del gobierno va a ser difundida precisamente por los medios de prensa, de radio y de televisión tradicional, ¿sí? Que responden a estos conglomerados mediáticos. Sin embargo, estas dos narrativas, digamos, no son suficientes para explicar lo que está pasando. La gente necesita conocer lo que en verdad está sucediendo, además de que empiezan a circular una serie de noticias falsas que generan más ansiedad, más incertidumbre. Frente a eso, hay unas iniciativas pequeñas de medios digitales, inclusive de medios vinculados con la academia, que intentan dar como una mirada a esta situación. En este escenario es donde entra entonces el Centro de Medios Virtuales Infinito Digital de la Universidad Politécnica Salesiana para intentar entonces, como desde un espacio académico, entrar a generar información en el sistema, en este ecosistema informático, a través de una herramienta. ¿De qué herramienta? El periodismo. Un periodismo que reúna entonces una serie de condiciones básicas. Si bien es un periodismo digital, es básicamente un periodismo que lo que permita es cumplir ciertos requisitos básicos, como los que conocemos. La verificación, la contrastación, el tema de la veracidad, es decir, estos principios básicos que se requieren ejercer efectivamente en el periodismo. Y ahí entonces que empieza efectivamente nuestro trabajo de investigación al respecto de cómo se realizó esta cobertura. Bien, y precisamente para responder lo que Pablo justo decía, cómo Indy termina estando en un ecosistema mediático y cuál es este alcance y el trabajo y el funcionamiento de lo que inicialmente aparece como un centro de experimentación y que experimenta evidentemente en estos días de cobertura de protesta como un medio digital. Para ello nosotros nos hemos planteado un modelo multimodal. Un modelo multimodal que establece una triangulación entre el enfoque de investigación cualitativo y cuantitativo. Estos enfoques no son excluyentes ni sustitutivos. Permite en realidad lograr aproximaciones diferenciadas de nuestro estudio
y del fenómeno que estamos analizando. Por lo tanto, hemos querido recolectar datos y análisis desde una muestra no probabilística por cuota. Según Pablo Casau, este tipo de muestra nos permite a nosotros como investigadores orientar la selección en función de los requerimientos. Y en este caso, nuestra muestra son 29 personas, entre docentes y estudiantes que formaron el equipo de cobertura durante estos días de protesta. 55.2% fueron profesores y 48.8% fueron estudiantes. Desde la perspectiva de análisis se trabajó en una encuesta a este equipo de producción y esta encuesta determinaba la experiencia en cobertura periodística, la dedicación de reportería, la generación de contenidos, la producción y edición de piezas audiovisuales que fueron transmitidas en nuestras redes sociales oficiales desde Infinito Digital. El criterio de la utilización de fuentes, del nivel de conocimiento de los protocolos de seguridad para las coberturas de riesgo y los sistemas de verificación de fuentes. De la misma manera, hemos trabajado con entrevistas semiestructuradas a 8 profesores y 4 estudiantes, que fueron los que lideraron los equipos de trabajo. En medio de esta, lo que hemos querido nosotros analizar es cómo estaban conformados los equipos de cobertura, cuáles fueron estos protocolos que establecieron, de qué manera hicieron los análisis, los contextos, la verificación de fuentes, la contrastación de información. Sin embargo, en medio de este análisis nos hemos percatado que una de las primeras cosas que la mayoría de los entrevistados coincide es que existe una improvisación en cuanto al trabajo de cobertura. ¿Por qué esta improvisación? Primero porque Infinito Digital ha sido un laboratorio de experiencias de docentes y estudiantes dentro de la academia. Y es la primera vez que se lanza a tener una experiencia de cobertura periodística como tal. Por lo tanto, la improvisación estuvo presente porque no hemos tenido una experiencia anterior y hemos querido ver de qué manera nosotros podíamos participar en este ecosistema digital como tal. Sin embargo, esta misma improvisación hace que los equipos dupliquen esfuerzos, que no se organicen bien y se direccionen bien. Salían a hacer scouting en la mañana para determinar un poco cómo estaban los días de protesta y en función de ello, cada grupo que salía a cobertura trabajaba el criterio de la información de una manera autónoma. También nos hemos dado cuenta que no existía protocolos de seguridad ni para las personas que salían a hacer cobertura ni para los equipos. Y en situaciones de riesgo, de cobertura de riesgo como esta, una de las cosas elementales dentro del periodismo es de entender que los protocolos deben estar presentes. Otro de los resultados que nosotros nos hemos percatado en nuestra investigación es que no existía un enfoque. Dado que no tenían una línea editorial específica y que cada grupo de cobertura tenía una autonomía y un criterio propio para la cobertura, significa que no existía un enfoque. Por lo tanto, a manera de conclusión, después de haber entendido un poco el resultado de lo que ha sido estos días de cobertura desde Infinito Digital, desde INDI, tenemos que entender que al ser la primera experiencia que INDI tiene, hay una experiencia empírica. Como no hemos tenido una experiencia previa, la improvisación termina siendo un elemento importante. Un elemento que juega a no tener una línea editorial clara, a no tener un sistema de corroboración y verificación de fuentes, a ponerle un poco en duda el papel de la academia. La academia está para analizar, para analizar y debatir. No hubo este análisis, este debate, este contexto. Tenía de cierta forma lo que en Ecuador denominamos periodismo ciudadano, es decir, salir a la calle y transmitir en vivo sin criterio de por medio. Y en este juego se ha caído dentro de la cobertura, no con intención, pero la falta de experiencia y la falta de planificación hace que INDI tenga esta improvisación de por medio y que no permita cumplir con los fundamentos básicos del periodismo como tal. Por lo tanto, se pone un poco en juego y en tela de duda la esencia de la universidad en una cobertura periodística. No estábamos a favor de gobierno, esa narrativa no nos correspondía, pero tampoco nos correspondía la narrativa de medios digitales, pero sí nos correspondía una narrativa analítica, contextuada, de corroboración, de apego a la verdad, como uno de estos principios
del periodismo como tal. Eso en cuanto a nuestra exposición. Nosotros queremos agradecerles y estamos prestos a contestar cualquier duda de su parte. Muchísimas gracias por la atención.